verificado. Estoy viendo que, claro, sí, el cuestionario que vos decís, el binario, no está habilitado. Compuestos ternarios. Sí, está bien. Claro, el de compuestos No, ternarios es el que está yo me habilitado. fijé, mi pregunta iba porque te hice el comentario, imaginé que después se corrigió, quería ver si mi puntuación no había cambiado. Ujú. Era eso nomás, no era para Claro, corregir mi claro. respuesta. No, 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 está bien, está bien. No, pero bueno, eso, nosotros tenemos o sea, tenemos en consideración esa diferencia que puede haber cuando nosotros tenemos errores, ¿sí? Cuando los errores son nuestros. Así que sí, lo vemos. Quédate tranquilo, Tom. Dale, gracias. Bueno, chicos, ¿alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar? Porque si no tenemos consulta, vamos a arrancar o vamos a seguir, sí, con los temas, ¿sí? Nosotros hasta la clase pasada lo que habíamos visto era la parte de estequiometría, ¿cierto? O sea, habíamos arrancado a ver lo que era estequiometría y nosotros llamábamos estequiometría o denominábamos estequiometría a justamente el uso o la interpretación de las reacciones químicas en cuanto a los compuestos que reaccionan, ¿sí? Y cómo son esas cantidades de los compuestos que reaccionan. Entonces, vimos o estuvimos tratando de interpretar, ¿sí? Eh, conceptos o las reacciones químicas desde otro punto de vista, ¿sí? Que tiene que ver justamente con eso, con cómo reaccionan en cantidad y en calidad cada uno de los compuestos, ¿no? Y surgieron conceptos nuevos en cuanto al uso de estos términos que, por ejemplo, tienen que ver con el concepto de mol. ¿Recuerdan a qué habíamos denominado mol nosotros, que era un mol? ¿O por qué habíamos tenido que recurrir al mol? Eh, Para trabajar a escala macroscópica. Ujú. ¿Por qué? Habíamos recurrido al mol porque no se pueden medir exactamente la cantidad de átomos, ¿no era? Ujú. Porque era difícil para trabajar en una escala macroscópica, porque o sea, no podíamos, como dicen ustedes, cuantificar esa cantidad de átomos o cantidad de materia, pero en la escala de la UMA, entonces teníamos que recurrir a la escala macroscópica. Y entonces definíamos el concepto de mol. ¿Y qué era un mol? Si tuviéramos que definir un mol, o bueno, o cómo, ¿qué dicen ustedes respecto al mol? Que es como una caja llena de partículas o átomos. Ujú. ¿Y cuántas? no era la cantidad de átomos multiplicado por el número de Avogadro. Eh, a ver, ¿todos estamos de acuerdo con eso o no? Cuando la cantidad de partículas es el número de Avogadro. Ah, la cantidad de partículas que es el número de Avogadro. ¿Y cuál es el número de Avogadro? 6,022 elevado a la 10, no, por 10 elevado a la 23, ¿no? Ujú. Exactamente, muchas gracias. Entonces, entonces acá lo que tendríamos era que cada vez que tenemos un mol, ¿sí? O sea, cada vez que tuviéramos un mol de cualquier sustancia, o sea, no importa cuál sea la sustancia, siempre vamos a tener 6,022 por 10 a la 23 moléculas o partículas, ¿cierto? Pero además de eso, nosotros habíamos dicho que esa cantidad, o sea, ese mol o esa cantidad de partículas también la podíamos expresar en cantidad de materia. Y si nosotros teníamos que reflejar cuánta cantidad de materia había en un mol, ¿qué hacíamos? ¿Qué tuvimos que definir para poder ver la cantidad o para poder cuantificar la cantidad de materia que había en un mol? ¿A qué tuvimos que recurrir? Utilizábamos la tabla periódica, pero ¿para qué utilizábamos la tabla periódica? ¿Qué buscábamos en la tabla periódica?
¿Cuánto pesa un átomo? Ajá. ¿Cuál es el peso atómico? El peso atómico si fuera un elemento. Ahora, si es un compuesto, Y tengo que sumar de todos los átomos que tiene. ¿m? Entonces, que se corresponde con, podemos decirlo en forma general, con el peso atómico o molecular, expresado ¿en qué? En UMA. ¿En qué si estamos hablando del mol? Gramos. En gramos. Expresado en gramos. Entonces, ¿por qué nosotros teníamos que hacer esta, o sea, esta comparación o esta equivalencia entre moles, gramos y cantidad de partículas, por ejemplo? ¿Sí? Porque nosotros cuando vamos a trabajar en laboratorio, ¿sí? O cuando vamos o sea, vamos a hacer una reacción química, vamos a necesitar eh, utilizar cierta materia, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para justamente agarrar esa cantidad de materia necesaria? Y bueno, la forma más fácil es utilizar una balanza y pesarla, ¿cierto? Entonces, por esto la necesidad de expresarla en gramos, ¿sí? En cantidad de materia. Porque nosotros no vamos a agarrar un mol, porque no se venden en moles, ¿sí? Sino se venden en recipientes donde tenemos, no sé, 50 gramos, 5 gramos, 2 gramos, 1 kilo, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es pesarlo. Tampoco contamos la cantidad de átomos, ¿sí? Sino que justamente lo que hacemos es pesarlo. Pero ¿qué pasa? Esto de pesarlo, ¿sí? O de cuantificar la cantidad de materia, es práctico cuando nosotros tenemos, cuando por lo general tenemos algo que está en estado, que está, perdón, ¿en qué estado de los tres que vimos nosotros la primera clase? Y por la unidad de medida en sólido. En sólidos. Entonces que esto, por lo general, se acostumbra, ¿sí? Cuando tenemos en estado sólido. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos la sustancia la tenemos en estado líquido o en estado gaseoso? Y habría que pasarlo o medirlo en unidades cúbicas o litros. Ujú. Exactamente. Entonces estamos hablando de un volumen, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser Claro. capaces de cuantificar a ese mol en un volumen. Y entonces tenemos que ver qué equivalencia hay entre ese mol, entre esa cantidad de partículas, que era el número de Avogadro, como ustedes dijeron, y entre el peso molecular o el peso atómico expresado en gramos. Y para eso recurrimos a lo que se llama volumen molar, que son 22,4 litros. Y esto es lo que llamamos volumen molar. No Y sé si es esto, solo mi caso, pero yo te escucho muy bajo, Mariela. ¿me escuchan muy bajo, chicos? Díganme, ¿ahí se escucha un poquito mejor? Ahí sí. Ahí un poquito mejor. Ahí sí, sí. Voy a tratar de acercarme bien al micrófono. Entonces, lo que nosotros estaríamos considerando acá, sí, estaríamos teniendo acá, es que tenemos 22,4 litros, que sería el volumen molar. Ahora, ese volumen molar se corresponde, ¿sí? A eh, un mol, pero cuando estemos trabajando en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, tenemos que hablar de que esto, sí, es en condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Sería, entonces dijimos, condiciones normales de presión y temperatura. Que para los fines químicos nosotros, ¿sí? Lo que tomamos en esta instancia como condiciones, en esta instancia no, perdón, lo que definimos como condiciones normales de presión y temperatura es una atmósfera y una atmósfera de presión y 0 grados centígrados. Entonces, en esas condiciones nosotros tendríamos que, siempre que tengamos un mol, vamos a tener 22,4 litros, ¿sí? Y esto es por lo general para líquidos, entonces dijimos para líquidos y gases. Ahora, nosotros lo que tenemos que considerar entonces es que cuando tengamos estas condiciones podemos hacer esta equivalencia. Si no tenemos estas condiciones no vamos a poder hacerlo.
Sí existen correcciones cuando no estamos en estas condiciones particulares, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, cuáles serían las correcciones de presión y de temperatura a nuestro volumen o cómo afecta, ¿sí? Cuando nosotros estamos fuera de estas condiciones normales de presión y temperatura. Pero a fines prácticos, nosotros ahora vamos a trabajar solamente con esto, con estas condiciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros tenemos un mol de cualquier sustancia, si un mol de agua, ¿qué cuánto pesa un mol de agua? ¿O un gramo puede ser, señor? ¿Un gramo? A ver, ¿todos les parece que es correcto eso? No, sería ¿Por qué el no? hidrógeno, Ahí serían está, porque ¿qué debería ser? dos Debería átomos de ser, hidrógeno ujú, y de oxígeno serían uno solo. ujú, 16 más 2 o 2 más 16 en realidad. Te sí, quedaría 18, ¿no? Claro, 18 exactamente. UMAS, y eso habría que convertirlo a gramos. Claro, entonces, ¿cuánto sería? Entonces me dijeron que esto 18 era gramos. 2, sí, por 1 más 16, entonces sería 18. Entonces, un mol de agua es lo mismo que tener 18 gramos. Y ahora, por ejemplo, decimos que el agua por lo general, ¿sí? En el estado en el que lo encontramos, ¿sí? Es en estado líquido. De hecho, es el solvente o, bueno, uno de los materiales que más se utiliza, ¿sí? En estado líquido a escala laboratorio, ¿sí? Entonces, en vez de tener, en vez de decir que tengo un mol de agua o que tengo 18 gramos, también podría decir, por ejemplo, que tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿sí? O también podría decir que tengo 22,4 litros de agua. ¿Se ve entonces esta equivalencia? O sea, esta lectura que estamos haciendo de una sustancia. Yo podría decir, Mariela, que un mol de agua son 18 UMAS. ¿Qué les parece, chicos? Que no, ¿Por ¿Qué? qué? porque el UMA se usa para medir el peso atómico de un átomo, ¿De un átomo o de una qué? un compuesto. Claro, pero ¿de qué? De un compuesto. ¿De un átomo o de una molécula? ¿No es cierto? Ahí no hay una molécula. ¿Qué les parece? Que no hay una molécula. ¿Cuántas moléculas hay Hay, aquí? hay un montón. Qué bárbaro. Exactamente, hay un Está montón. bien, Eso está mismo. bien. Ujú, eso mismo. Bueno, entonces, viendo estas relaciones que tenemos que considerar para trabajar con la estequiometría de una reacción química, ¿sí? Vamos a, vamos a empezar, ¿sí? A hacer algunos ejercicios y a interpretar más puntualmente qué pasa en una reacción química, ¿sí? Cuando nosotros manejamos todos estos conceptos que tenemos acá, ¿sí? Em, vamos a ver entonces, vamos a trabajar con una reacción química, ¿sí? Para eso quiero que ustedes me digan, me propongan, ¿sí? Una reacción química. De alguna de las con los elementos que estuvimos trabajando, algún compuesto, ustedes me dicen reactivos o me dicen productos y vamos haciéndola juntos, ¿sí? A ver, ¿qué compuesto quieren formar o qué reactivos quieren mezclar? Hierro y oxígeno. Hierro y oxígeno, ¿no? Bien. Tenemos hierro más oxígeno. ¿Y qué se forma? Vamos a aclararlo, el hierro tiene varios estados de oxidación, ¿no es cierto? Entonces vamos a aclararlo, que nosotros vamos a trabajar con el hierro. ¿Con qué estado de oxidación vamos a trabajar para el hierro? ¿Qué quieren ustedes trabajar? Con el Con el 2. 3. Uy, casi. Bueno, se escuchó más fuerte el 3, así que voy a poner más 3. Entonces, eh, cuando tenemos que, cuando tenemos que poner, o sea, poner qué producto se va a formar,
lo que se va a formar, ¿qué pongo primero? ¿El hierro o el oxígeno? El hierro. El hierro. Y el estado de oxidación del hierro era -3, me dijeron ustedes, y el del oxígeno es -2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cruzarlos. Claro, ¿No? el hierro te queda en 2 y el oxígeno en 3. El hierro me queda en 2 y el oxígeno me queda en 3. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a ponerle nombre a todo esto, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos en la izquierda, ¿qué es? Hierro y oxígeno. Ujú. ¿Y en la derecha? Trióxido Óxido férrico. Óxido férrico. Ujú. O trihidróxido de de hierro. De hierro. hierro. Ujú. O si no, óxido de hierro y entre 3. paréntesis 3. Muy bien. 3. Entonces tenemos todas las opciones. Perfecto. Ahora, esta reacción están bien formados los compuestos, están bien identificados porque los nombres ustedes los supieron decir bien, pero ¿ahí terminó la reacción química o hace falta algo más para que esté bien? Tenés que balancearlo. Ujú, exactamente, falta el balanceo. ¿Y qué nos hace falta para que quede balanceada la reacción química? Los coeficientes estequiométricos. Claro. ¿Dónde? ¿Y qué pongo? Un 2 delante del... la- Un 2 adelante del producto puede ser, y un Claro. 3 en el oxígeno y un 2 en el hierro. 2 acá, No, un 4 en el hierro. 3 acá y un 4 acá. Ahí claro. estamos. Sí. ¿Todos ven eso? Bueno, entonces, si todos vemos esto, entonces vamos a poder leer o poder interpretar un poco mejor qué pasa en esta reacción química o qué nos está diciendo todo esto, ¿sí? Porque si nosotros trabajamos en la escala microscópica, lo que podemos decir es que nosotros tenemos 4 moléculas de hierro, ¿sí? Que van a reaccionar con 3 moléculas de oxígeno para dar 2 moléculas del óxido de hierro. 3. Una preguntita. ¿Está por ahí Lucio Guerra? Sí, sí. Bárbaro. ¿Sos vos? Sí, sí. No. Lucio, decime, o decinos, ¿cuáles son los productos y cuáles los reactivos en esa ecuación que tenés, que escribió Mariela? Y el producto sería el óxido ferroso, el óxido férrico y los reactivos son el hierro y el oxígeno. Esos 4 hierros y los 3 oxígenos, ¿esos son los qué? Los reactivos. Gracias, Lucio. Ya está Mariela, ¿eh? Seguí. Bueno, entonces eso es si nosotros tuviéramos en la escala microscópica, ¿no es cierto? Ahora, si lo mismo lo queremos interpretar en la escala macroscópica, ¿qué podemos decir? Que sería el coeficiente estequiométrico por el número de Avogadro. Eso te va a dar en moles. Ujú. Pero entonces, ¿qué puedo decir? Ahí vamos. Y recién dijiste un concepto importante que era el mol, ¿no es cierto? Entonces podemos leer en la escala macroscópica, ¿sí? Esto mismo que acabamos de ver, lo podemos leer como ¿No puedes poner 4 mol de hierro? ¿O está mal? eso mismo, sí. O sea que vamos a leer, vamos a tomar la misma lectura, pero en vez de que esas cantidades se correspondan con las moléculas, se van a corresponder, como dijeron recién, con los moles. Entonces vamos a tener 4 moles de hierro que van a reaccionar con 3 moles de oxígeno para dar 2 moles del óxido de hierro 3, ¿sí? Ahora, Federico Borsi, ¿está por ahí?
Federico Borsi, ¿está? Si no, cualquier cosa que Ramiro, escriba en el chat. no importa, yo estoy mirando. Está. Ramiro Sendoya, ahí está. Federico, decinos para recordarnos a todo el grupo, ¿cuánto vale un mol, por favor? ¿A cuánto equivale un mol de moléculas? Perdón, Mónica, Escribile. ¿en qué cantidad, pero en qué cantidades? ¿En partículas, en gramos Por- o en No, cuánto? por eso, ¿cuánto es un mol de moléculas? ¿Pero cuánto qué? ¿Cuántas Perdón, porque yo no moléculas? interpreto. Ah, No, ¿cuántas está moléculas? bien, perdóname. ¿Cuántas moléculas hay en un mol de moléculas, Federico? Y Iván Ibaceta puede ser que lo ayude. O a ver, alguno que lo ayude. Serían 6.022 por 10 a la 23 ¿Qué? moléculas. Entonces, bien, Federico, pero en un mol hay 6,023 por 10 a la 23. Si vos decís mol de moléculas, hay 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Disculpa, Mariela, que te interrumpa. No, está perfecto. Dale, bárbaro. Gracias. Entonces, nosotros acá tendríamos entonces 4 moles de hierro, 3 moles de oxígeno y 2 moles del óxido de hierro 3. Pero ¿qué pasa si nosotros en vez de leer esto macroscópicamente como la cantidad de moles que tenemos, justamente como recién hizo el comentario Mónica, lo queremos leer en cuestión de la cantidad de moléculas? Nosotros, ¿cuántas moléculas tendríamos de hierro en esta reacción química, o sea, en los reactivos? 4 por sería 6.022 por 10 a la 23. ¿De oxígeno? 3 por 6.022 por 10 a la 23. ¿Y del óxido? También Sería 2 2 por 6,022 por 10 elevado a la 23. Exactamente. Ahora. Creo que después le faltó ahí el por. Después del 6,022. 6,022. Acá. Y en el anterior también. Gracias. Bueno, entonces esto es si nosotros tomamos la lectura en cantidad de partículas o cantidad de moles que están reaccionando, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros, en vez de leerlo en cantidad de moles y en cantidad de partículas, queremos leerlo en gramos? Sería 4 por el número de Avogadro por el otro valor que era 1.66 por 10 Claro. elevado a la menos 24. Ujú. O sea que lo que ustedes están tratando de hacer es llevar cuánto pesa, o sea, el peso de una la cantidad de partículas que nosotros tenemos, llevarlas a la escala de gramos, ¿no es cierto? Eso Sí, es lo que pero están sería como multiplicar la cantidad de moles por 1, que da la misma cantidad en gramos. eh, a ver, no entendí. No sé si alguien ¿Qué? entendió. Sí. Sí, de hacer el producto se acerca a 1, es 0,99, y al multiplicarlo por la cantidad de moles queda en gramos. Entonces, Sería, ¿cuántos brutamente gramos sería tendría? 4 por 1, en el caso del hierro. ¿Les Daría parece 4 gramos correcto? de hierro. Profe, ¿no podés multiplicar 4 por la masa atómica?
¿Y Por te dan lo gramos? eso mismo, porque yo lo que estoy diciendo es que tengo 4 moles. ¿Y un mol? ¿Cuánto era un mol? Un mol, si lo expresamos en gramos, habíamos dicho que era el peso atómico o molecular del compuesto, pero expresado en gramos. Entonces, como nosotros ahora no vamos a tener un mol, vamos a tener 4 moles, entonces lo que vamos a tener que hacer es a esa cantidad multiplicarla por 4, ¿sí? Pero entonces lo que tendríamos acá sería 4 por ¿cuánto? ¿Cuánto es? Yo puse 56, Sí, lo 56 redondeé ahí. gramos. Ujú. Para el oxígeno entonces, ¿cuánto tendría? 3 por 16 creo que es. 3 por 16. Por 32, Sí. una molécula doble. Por 32 exactamente, muchas gracias, porque la molécula es doble, como dijeron, ¿sí? Es diatómica, ¿sí? Entonces tenemos que considerar que este 3 nos indica que tenemos 3 moles, pero cada molécula tiene 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Y después, en los productos, tendríamos 2 por... Quizás ahí, Mariela, en los reactivos, arriba lo Perdón, pusiste. perdón, profe. ¿Le hago una pregunta? Sí, sí. 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 ¿Podría volver porque me perdí ahí en esa parte? O sea, ahora, ¿por qué lo está multiplicando por el peso? Porque nosotros... Esa parte, perdón. Sí, nosotros que vuelvo para atrás. inicialmente, o sea, nosotros hoy cuando arrancamos la clase dijimos que los moles, ¿sí? Los podíamos, o sea, los podíamos corresponder con la cantidad de partículas que podíamos tener, ¿sí? Sí. Y esa misma cantidad también la podemos corresponder con el peso atómico o molecular expresado en gramos, ¿sí? Y Sí. de la misma forma también lo podemos corresponder con un volumen si el compuesto está en estado líquido o en estado gaseoso, ¿sí? Está bien, sí. Esto justamente es porque nosotros no sabemos en qué condiciones, o sea, qué compuestos vamos a tener y en qué condiciones los vamos a disponer, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que conocer, ¿sí? Todas las formas en las cuales podemos tomar lectura de una o sea, o contabilizar un material, ¿sí? En diferentes escalas, ¿sí? Como, no sé, por ejemplo, cuando ustedes van a comprar helado. Cuando ustedes van a comprar helado, por lo general pido 1 kilo de helado, pero podrían, o de hecho hay los que venden como envasados, no suelen estar como kilos, sino como litros. Como litros, Y es sí. claro, y es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo porque nosotros en la primera clase vimos el concepto de densidad, ¿sí? No es lo mismo. No es lo mismo, pero puede ser equivalente si yo conozco la densidad del helado con la que estoy pidiendo, ¿sí? Pero, Está bien. pero bueno, justamente lo que nosotros hacemos acá es ver la materia en diferentes escalas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a disponer de X escalas según el material que tengamos, ¿sí? O dónde estemos, porque muchas veces no es lo mismo que estemos, no sé, o los recursos que hay en un país o en otro, ¿sí? O en una ciudad o en otra, ¿sí? O, no solo disponibilidad en cuanto a acceso, ¿sí? Sino también a costos, ¿sí? No sé, por ejemplo, acá en Argentina capaz puedo conseguir, no sé, el cobre de una forma, pero si estoy bueno, en China todo tiene otro precio, ¿no? Pero no sé, si estoy en Europa, capaz el cobre lo puedo encontrar de diferente forma, ¿sí? Entonces, eso también tiene que ver con la disponibilidad y los recursos a los que tengamos acceso, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que considerar esto de poder leer o interpretar una reacción química en diferentes escalas, ¿sí? Está bien, sí. O diferentes unidades. Está Entonces bien. por eso inicialmente lo que hicimos fue trabajar con los moles, Sí. después lo que hicimos fue leer cuántas partículas teníamos, ¿sí? Ahí con el Y ahora, número de Avogadro. Está bien. exactamente, y ahora, ¿Y ahora? con el peso atómico o el peso molecular estamos trabajando para ver la cantidad de materia, ¿sí? Ah, está bien. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, Casi me entonces, había perdido la parte de por qué lo multiplicábamos por el peso atómico. Por eso, nada más ahí era lo que no entendía. Gracias. ok. Pero la Entonces, clase pasada habíamos visto otra forma de pasar a gramos. sí, ¿En qué caso era? que creo que esa forma es a la que vos me hacías mención hace un ratito, porque en realidad lo que nosotros vimos en la clase pasada, sí, es que, o sea, buscamos el por qué nosotros podemos utilizar o podemos corresponder
la cantidad de UMAS que me aparece en la tabla periódica, las puedo corresponder con la cantidad de, con ese valor expresado en gramos. O sea, nosotros habíamos dicho que, por ejemplo, que una molécula de agua, perdón, eran 18 UMAS. ¿Por qué? Porque estaba hablando de moléculas. Después habíamos dicho que un mol de moléculas de agua eran 18, pero eran 18 gramos, ¿no es cierto? Y nosotros vimos por qué esta correspondencia, por qué era igual, numéricamente era el mismo valor, ¿sí? Pero la unidad era diferente. La unidad es diferente porque yo acá tengo una molécula que es algo muy, muy pequeño, y acá tengo un mol de moléculas que tengo el valor ese de 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y habíamos considerado también la equivalencia entre gramos y UMAS, ¿no es cierto? Habíamos dicho que una UMA eran 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿no es cierto? Y entonces habíamos trabajado con esos conceptos, ¿sí? Y habíamos hecho justamente eso, que cuando habíamos hecho esta multiplicación, o sea, habíamos hecho las 18 UMAS, que las multiplicábamos por la cantidad de moléculas, y eso por 1,66 por 10 a la menos 24, que era para pasarlo a gramos, tenía que ese valor me daba 18 gramos, ¿sí? Pero bueno, entonces yo ya sé que los valores numéricamente son iguales. Entonces yo directamente puedo trabajar con esos valores, porque ya sé que son iguales, siempre van a ser iguales. Entonces este 18, en vez de poner 18 UMAS, cuando esté hablando de moles, voy a poder poner, en este caso, 56 gramos en vez de 56 UMAS. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Claro, está Sí. bien. Sí, el 56 corresponde a un mol de moléculas de hierro. Pero tengo Exactamente. 4 moles, ahora sí. Está bien. Exactamente, que si nosotros hiciéramos, o sea, el 56 UMAS, lo multiplicamos por 6,02 por 10 a la 23 y después por 1,66 por 10 a la menos 24, me va a quedar 56 gramos también. ¿Sí? Entonces, directamente no hago las cuentas, sino que pongo el valor que corresponde a un mol de moléculas. Y bueno, eso entonces era para el hierro, para el oxígeno, y si tuviéramos que trabajar con si tuviéramos que decir cuánta materia tenemos de el óxido férrico, ¿qué decimos? Ya, 2 por 56 gramos, Ujú. más 3 por... No, 16, 39. ¿Más cuánto Más sería? 3 por 32. no, No, está bien. no, 3 por 10. 48. 3 por 3 por 16. Claro, 16 que sería la masa atómica del... del oxígeno. Exactamente. Claro. Muy bien. ¿Todos entendieron esto? Sí. Gramos. Profe, yo no entendí, porque no sería 2 por 4 por 56. No, porque vos ahí tenés, de hierro tenés 2 en el total, en el final, digamos. Tenés que multiplicarlo por eso. Tenés 2 y Ah, está tenés bien, del está bien. oxígeno tenés 3. Claro, nosotros acá directamente vos me estás diciendo que vos estás considerando este 2 que tenemos acá adelante, ¿no es cierto? Claro, pero entre paréntesis yo estaría Entonces, tomando el claro, 4 del otro lado. claro. O sea que pongo este 2 acá o lo mismo puedo hacer poniendo esto acá. Puedo poner un 4 acá y un 6 acá. Y es exactamente lo mismo. Está bien, ¿Sí? está bien. Sí, sí, sí. Estamos. Perfecto. Bueno, entonces esto si nosotros queremos leerlo en gramos. Ahora, si nosotros podríamos interpretar, bueno, nosotros acá sabemos, por ejemplo, que el hierro está en estado sólido, ¿sí? Entonces no podría expresarlo en gramos, en litros, perdón, ¿sí? Entonces acá no podemos tomar la lectura del hierro en litros porque es muy probable que no podamos manipular al hierro en ese estado, ¿sí? Pero lo que sí podemos hacer es el oxígeno, ¿sí? Porque el oxígeno es un gas, ¿sí? Entonces, muy probablemente la forma en la que lo incorporemos sea en estado gaseoso, ¿sí?
Por ejemplo, muchas veces lo que se hace es, bueno, nosotros en laboratorio puntualmente, ahora el oxígeno está o sea, es requerido para otro tipo de uso, ¿no? Que vendría a ser como la salud, pero bueno, nosotros a nivel laboratorio lo que hacemos es el tubo de oxígeno, ¿sí? Lo que hacemos es, bueno, lo abrimos y lo hacemos burbujear en alguna solución o sobre algún compuesto, ¿sí? Y hacemos justamente que ocurran estas reacciones o que las reacciones de oxidación sean más rápidas, ¿sí? Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos un clavo de hierro, lo dejo, bueno, y más acá en La Plata, ¿no? Pero si lo dejamos en condiciones atmosféricas, no sé, capaz a los 3, 4 días ya veo, ¿sí? Un, un herrumbre, ¿sí? sobre el hierro, y ese herrumbre es justamente el óxido, ¿sí? Que, ¿cómo se generó? Por el oxígeno que había en el ambiente, ¿sí? Entonces, el oxígeno este sí lo podemos considerar como volumétrico, como en una escala o en un estado líquido, para considerarlo una escala volumétrica. Entonces acá el oxígeno podríamos tomar la lectura en litros. Entonces, si nosotros estamos hablando de litros, habíamos dicho que cuando teníamos un mol en condiciones normales de presión y temperatura, teníamos 22,4 litros. Entonces acá lo que podríamos poner sería que acá tendríamos 3 por 22,4 litros, ¿sí? De oxígeno. Y en este caso, el óxido de hierro también está en estado sólido, entonces no lo podemos cuantificar o expresar eh, perdón, en escala volumétrica. ¿Estamos? Bueno, con esto, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Sí, profe. ¿Algo que no se haya entendido? Sí. ¿Profe? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, sí, perdón. La parte ahí de lo que explicó recién de los litros, Sí. no entendí de dónde lo sé. Que nosotros podríamos poner, por ejemplo, si seguimos trabajando como estuvimos trabajando hasta ahora, nosotros podríamos poner que como tenemos 4 moles de hierro, podría poner que acá tengo 4 por 22,4 litros. ¿Eso se ve o no se ve? No, claro, no entiendo de dónde saca Ah. los 22,4 litros, perdón. Nosotros habíamos dicho que un mol, ¿sí? Eran Sí. 6,022 por 10 a la 23 partículas, que Sí. eso se correspondía con el peso atómico o molecular expresado en gramos, ¿sí? Y que eso, en condiciones normales de presión y temperatura, si está en estado líquido o gas, Está bien. se puede Sí. corresponder con 22,4 litros. Entonces, cada mol serían 22,4 litros. Sí. Pero siempre y cuando el compuesto pueda existir en estado líquido o gaseoso, ¿sí? Porque yo no voy a medir el volumen de un sólido, ¿sí? No, está bien. Entonces, por eso esa diferenciación, y por eso hay algunos que no están, ¿sí? ¿Estamos? Está bien, profe, sí, sí, sí. Perfecto. Eso siempre y cuando también tenga la condición normal de temperatura y presión, ¿no? Sí, sí, Está sí, bien. sí. Y si por ahí el ejercicio no lo dice y les piden que calculen un volumen, ustedes van a tener que suponerlo, van a aclarar. En condiciones normales de presión y temperatura ocurre esto. Si me voy a estas condiciones, no sé. ¿Sí? O al menos todavía no podemos predecir nada. ¿Sí? Está bien, sí. Gracias, ahora sí. Venga, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algo que que no estén viendo, que no haya quedado ahí fijo? ¿No? Bueno, entonces, si les parece, lo que vamos a hacer es hacer algunos ejercicios, ¿sí? Para ver si todos estamos entendiendo esto, ¿sí? Por ahí primero vamos a hacer algunos juntos y después les vamos a pedir vamos a proponer alguno para que ustedes lo hagan y después lo comentemos, que lo hagan en sus Mariela, apuntes y después los compartamos. Sí, Mónica. podríamos aprovechar lo que está en el pizarrón ahí escrito en colores para hacerles algunas preguntitas. Sí, 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 sí. ¿Te Sí, parece? Mónica, sí, sí, perfecto. Bien. Sí. Bueno, ustedes tienen ahí la reacción que Mariela, que ustedes le sugirieron, que era la formación del dióxido de hierro u óxido férrico, y se les puede preguntar, por ejemplo,
si se parte de 4 moles de hierro y cantidad suficiente de oxígeno, ¿cuántos moles del óxido se pueden obtener? ¿Lo repito? ¿A qué se refiere con cantidad suficiente? A ver, si se parte de 4 moles de hierro y se tiene la cantidad suficiente de oxígeno para que reaccione ese hierro, ¿no? No sé si aclaro lo que me preguntaste. O sea, el concepto de cantidad suficiente significa que no importa, o sea, no importa cuánto de este tengo, me va a alcanzar para reaccionar. Voy a tener de más, no importa, es como si tuviera, no sé, 5 tubos de oxígeno, por ejemplo, ¿sí? O sea, no es una condición de que ese me va a cortar la reacción química, va a reaccionar Claro. todo el hierro que tenemos. O Eso sea, quiere decir. el oxígeno no me preocupa porque tengo, pero yo sé que parto de 4 moles de hierro. La pregunta es, ¿cuántos moles del óxido voy a obtener? ¿No serían 2? Perfecto. Si partimos de 4 moles de hierro y cantidad suficiente de oxígeno, ¿cuántos gramos? Perdón, profe, que la interrumpa, Mónica. ¿Perdón? Perdón que la interrumpa. Pero yo No pasa nada. Está bien. Si parte de 4 moles de hierro, como dijo usted, sí, y para la cantidad necesaria, sin ver... La cantidad si no suficiente. suficiente. Cantidad Bueno, suficiente. sí, perdón. Si no estuviera hecho ahí el ejercicio que lo estamos viendo, ¿cómo nos damos cuenta de que son 2 moles? Lo primero que vos tenés que hacer en estos problemas de estequiometría es plantear la ecuación, como hicieron recién. Después equilibrarla. Y entonces... o sea que tendría que poner, si un mol, tendría que poner primero la ecuación. Sí, fundamental. Está bien. Fundamental. Esto es más o menos cuando vos vas a hacer regla de una 3 torta. simple. Sí. Cuando vos vas a hacer una torta y es la primera vez que lo haces, ¿qué haces? Tenés el papelito, el celular al lado con la receta. Porque si no, algo te vas a olvidar o te vas a equivocar. Esto es lo mismo. Vos te planteás la ecuación, la equilibrás y después empezás a ver de qué te habla. Si te habla de gramos, de moles. Entonces vos te preguntás, ¿ahí, Zaida, te contesté? Sí, ahí está. Ahora te preguntamos, si tenemos 4 moles de hierro y la cantidad necesaria, la cantidad que se necesita de oxígeno o la cantidad suficiente de oxígeno, ¿cuántos gramos del óxido se van a obtener? Nos tendría que sacar la cuenta esa de 4 por Sí, 56. esperamos. 300. Nosotros esperamos la 320 cuenta. me daba. 320, ¿qué? Gramos. No son UMAS. ¿No te confundiste? No le escucho. Acá estoy yo. Pasa que están hablando de fondo, perdón. No, pero se escucha. ¿Pueden ser 320 UMAS? Igual es para todos, la pregunta. Sí, porque sería el peso... Ayúdenla. El peso molecular no era... Como hay una puede ser en UMA. 18. Las UMAS se usan para cuando hablo de átomos y moléculas. Ahí estamos hablando de moles, que es el peso molecular en gramos, ¿no es cierto? Sí. Simplemente para que ustedes presten atención cuando ponen las unidades. Ahora, supongamos que el enunciado nos dice... Gracias, profe. No, estamos trabajando... Vamos a hacer otro... Vamos a hacer repetir, Mónica. Perdón, no escuché. Claro, si lo podría repetir. Repito nuevamente el problema y la respuesta. Sí, la respuesta. O sea, si se parte de 4 moles de hierro y la cantidad suficiente de oxígeno, se van a producir, se van a generar, se van a formar 320 gramos del óxido. Esa es la respuesta. Se forman 320 gramos de óxido.
Porque 320 surgió de multiplicar lo que pesa el hierro por 2, lo que pesa el oxígeno 16 por 3, todo eso sumado y después multiplicado por 2. De ahí salió el 320. Bueno, vamos a suponer que el problema... No, a ver, eso estaba claro. Mi pregunta era, ¿cuál era la respuesta a su pregunta? Que era, si era equivalente decir que eran 321. ¿Por qué no No puedo me quedó poner? clara esa parte. Claro, ¿por qué no puedo poner UMA? Podría pasarlo a UMA. Ahora lo vamos a decir cómo lo paso a UMA. Pero en ese problema, como está hecha el renglón amarillo y el renglón verde, está hablando de moles. Y Mariela lo que hizo, ¿qué es el mol? El peso molecular expresado en gramos. Entonces expresó el peso molecular del hierro, que es 56, lo multiplicó por 4 y puso gramos. El peso molecular del oxígeno, que es 32, lo puso en gramos. Y el del trióxido de hierro lo puso en gramos, porque hablamos de moles. Si yo quisiera esa respuesta en UMA, ¿cómo podría ser? ¿Se podrá? ¿Podré pasarlo a UMA? A ver, alguno que lo diga. A ver. Tendrías 2 moles, así que sería 2 por 320. A ver, a ver. ¿Está por ahí Basilio Bautista? Sí, sí. Basilio Bautista, ¿lo sabés pasar? ¿Cómo pasarías 320 gramos a UMA? Es sencillo, ¿eh? ¿Cuánto? Miren, lo estoy viendo ahí abajo. ¿Cuánto vale una UMA? ¿No era 1,66 por 10 a la 1,66. 24? Exacto, está ahí abajo. Una UMA vale 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. O sea, podría decir al revés, 1,66 por 10 a la menos 24 gramos equivale a una UMA. 320 gramos va a ser X. O sea, Claro, una regla de 3. Claro, siempre regla de 3. O sea, que les va a quedar 320 por 1,66 dividido 1. Esa va a ser la cuentita. Bien. Bueno, eso para responder si lo podíamos pasar a UMA. Ahora nos vamos a plantear. En el renglón azul, Mariela dice que estamos trabajando en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Me pueden decir qué quiere decir trabajar en condiciones normales de presión y temperatura? No tiene que ser que la temperatura esté en 0. ¿Cero qué? 0 grados centígrados. ¿Y qué más? ¿Y la presión? Y la presión tiene que ser 1013,25 pascales. Una atmósfera. Chicos, no vayan a confundir si en algún momento encuentran por ahí condiciones normales y condiciones estándar. Acá usamos condiciones normales. Bien. Entonces, el problema, el enunciado, vamos a decir lo siguiente. Si estamos trabajando en condiciones normales de presión y temperatura, a partir de 4 moles de hierro, ¿cuántos litros de oxígeno se forman? No hagan la cuenta, díganme mirando lo que está ahí. No podría determinarlo en litros. ¿Lo repito? No te entendí. ¿Lo repito? No podría determinarlo en litros. ¿Yo podría? Que no podría determinarlo en litros. ¿Por qué? Estoy hablando del oxígeno, que es un gas. No era... Voy a repetir la pregunta entonces. Mira, cuando vos hablas de una sustancia gaseosa y estás trabajando en condiciones normales de presión y temperatura, un mol de ese gas, un mol ocupa 22,4 litros. ¿Por qué Mariela ahí puso en la parte celeste 3 por 22,4? Porque ¿cuántos moles hay de oxígeno? 3 moles. 3. Entonces, en condiciones normales, un mol ocupa 22,4. 3 moles
Va a ser 3 por 22,4. 67,20. Me da. Entonces, cuando ustedes tienen 4 moles de hierro, ¿cuántos litros van a obtener de oxígeno? ¿Van a necesitar de oxígeno? 67,20. 34,4. No me gusta. No me gusta. Vuelvo a preguntar porque... 3 por 4, 12, 1, 3 por 7. No me da, porque claro, 3 por 7. Si no tuviera el 4 ya son 66. Fíjense que es un poco más de 66. ¿Cómo, profe? Espere, repita de vuelta, por favor. Bien, de 67,20. ¿Qué me decías? Sí, pero había alguien que dijo diferente, entonces no sé como que qué número estaba haciendo o si estaba haciendo esa cuenta o no. Hay alguien que no coincide con ese número porque lo explicamos. El tema no es la cuenta, el tema es que comprendan lo que estamos tratando de decir. Por favor, si alguien no ve que da 67, nosotros les estamos preguntando. Fíjense, voy al renglón amarillo. Si tengo 4 moles de hierro, ¿cuántos moles necesito de oxígeno? 3, ¿no es cierto? Pero sí. Ahora en vez de hablar del oxígeno en moles, les digo, estamos en condiciones normales. Es un gas el oxígeno. Con 4 moles de hierro, ¿cuántos litros de oxígeno voy a necesitar? 3 por 22,4. O sea, ¿cuántos litros son? Está escrito. 67 litros. Chicos, ¿se entendió? Este tipo de planteos les hacemos en los exámenes. Les preguntamos, vamos a suponer que tienen esta oración. Con 4 moles de hierro se obtienen, y les damos 3 opciones. 2 moléculas de trióxido de hierro, 380 gramos de trióxido de hierro o 2 moles de trióxido de hierro. Indiquen la respuesta correcta. ¿No se entendió lo que dije? Sí, serían los 320 gramos. Claro, no. 320, yo dije 380 a propósito. O sea, 320, 360, 380 creo que dije. Esa está mal. Si yo digo que son 2 moléculas, también está mal. Pero hay una que les di una opción donde decía se obtienen 2 moles. Sí, la última. Que no me acuerdo en qué orden las dije, creo que fue la segunda. Pero bueno, ese tipo de planteos son los que tenemos que preguntarnos. Mariela, ¿usamos este mismo para hacer exceso y defecto? No, hagamos... ¿O querés que hagamos otro? Hagamos otro. Dale. Hagamos otro. Podemos hacer el del amoníaco que decía ayer, si querés, u otro que planteen ellos. Sí, como quieras, Mónica. Dale. El amoníaco se forma a partir de una reacción de hidrógeno y nitrógeno. El hidrógeno... NH3, profe, ¿puede ser? Sí. Sí, ese es el amoníaco. Entonces, si se hacen reaccionar hidrógeno y nitrógeno, se obtiene amoníaco. Y de aquí van a surgir las preguntas. Hoy alguna de ustedes, una chica, preguntó cómo me daba cuenta. Entonces, ahí tengo el problema. Lo primero que hago es plantear la ecuación. Después que planteo la ecuación, ¿qué tengo que hacer? Cumples, ¿cómo dijiste? Simplificarlo. La tengo que equilibrar, la tengo que balancear. ¿Por qué? ¿Con qué ley estoy cumpliendo cuando la balanceo? ¿Con qué estoy cumpliendo? ¿Por qué la balanceo? Si yo no la balanceara, no la equilibrara, ¿qué es lo que pasa? Estarías indicando pérdida, no se conserva. Sí, Claro, y fíjate en el hidrógeno, que empiezo con 2 y aparecen
3 del otro lado. O sea, es como que estoy creando materia, lo cual es imposible. Entonces vamos a balancearla. Pero Díganle ¿por a qué se María- crearían 3? A ver, díganle a Mariela cómo se balancea. Perdón, alguien preguntó por qué se crearían 3. ¿A dónde? O sea, ¿cuál sería o sea, ¿por qué se forma así, decimos? Sí. Bueno, en realidad el compuesto, o sea, se suele escribir de esta forma, pero en realidad bien escrito es así. ¿Qué tipo de compuesto es eso? Como nosotros lo vimos, o sea, dentro de todos los que vimos. Ujú. Yo estoy mezclando el hidrógeno con el nitrógeno. ¿Y qué elemento es el nitrógeno? ¿Un metal o un no metal? No metal. Un no metal. Entonces, primero pongo el hidrógeno, exactamente, un hidrácido, exactamente un hidrácido, o un hidruro no metálico. Pongo el hidrógeno y pongo el nitrógeno. Entonces tengo que poner los estados de oxidación de cada uno. Para el hidrógeno, el estado de oxidación era +1. Y para el nitrógeno era negativo. Tenía que buscar el nitrógeno qué estado de oxidación tiene negativo. Entonces, si vamos a la tabla periódica, ¿cuál es el estado de oxidación negativo para el nitrógeno? -3. -3. Entonces, si cruzo los estados de oxidación, me queda así. Me queda el hidrógeno con 3 y el nitrógeno con 1. ¿Se ve? Sí. ¿Vimos estos compuestos? Lo que pasa es que nosotros estamos, o sea, dentro de los compuestos que nosotros vimos, a este compuesto lo llamaríamos nitruro. ¿Pero lo vimos, chicos? Sí, sí, lo vimos. De hidrógeno. O ácido hídrico. Mónica, ayúdame por favor con esto, porque nunca lo escuché. Ácido nitrídrico. Yo te diría que lo dejes en nitruro de hidrógeno. Sí, bueno, pero según lo que vimos nosotros, Hídrico. Creo que se pondría la palabra hídrico. Ahí. Pero bueno, comercialmente esto se conoce como amoníaco. Chicos, una cosa ahora que Mariela está mencionando esto del amoníaco, muchos compuestos a veces, que no es que nosotras dos lo damos así porque nos conviene o en los libros están y te aclaran, se dan por una cuestión pedagógica, se sigue con ciertas reglas, pero a veces en la naturaleza, cuando uno habla de los óxidos del hierro, del oro, por ejemplo, el oro cuando se lo encuentra en la naturaleza se lo encuentra como hidróxidos, es mucho más fácil encontrarlo así, pero con fines didácticos uno generaliza, da nombres en forma genérica. Por eso a veces surgen estas dudas, porque uno sabe cómo existen o cómo no. Pero la idea es que ustedes tengan el concepto, que se den cuenta que esto podría ser un oxácido. No, porque no hay oxígeno. ¿Qué tipo de sal me va a dar esto? ¿Qué nombre van a tener las sales que derivan de los hidruros? Creo que son las binarias. Las sales binarias, las sales sin oxígeno. Porque Claro. la idea nuestra es que ustedes tengan en forma genérica todos los compuestos. Después, bueno, va a haber un montón de variantes, pero que no es necesario que ustedes las manejen. Bueno, no sé, Mariela. ¿Por qué el nitrógeno como estado de oxidación, como reactivo, tiene el 2? A ver, ¿Eso no es porque tiene 2 átomos de nitrógeno? Exactamente, porque el nitrógeno estaba en la lista de los elementos que eran diatómicos, ¿no es cierto? Que hemos visto al comienzo. ¿Qué quiere cuando decir está que sea solo, diatómico? ¿Qué es que sea diatómico? La molécula se forma solo con 2 átomos. Entonces, si vos escribís una molécula, ahí tenés que poner así el nitrógeno, no te queda otra. Lo mismo que el hidrógeno. Creo que Mariela en un momento les dijo un par de elementos que se encontraba la molécula en forma diatómica. Sí, en eso estoy de acuerdo. Lo que no me termina de cerrar es ¿por qué terminamos después en... A ver,
si bien el estado de oxidación del nitrógeno es el -3, por eso el hidrógeno queda con 3, porque si tenía dos estados de oxidación en ambos elementos, termino con 3 y 2. No sé si me explico. A Pero ver, a no ver. son estados de oxidación, creo. No, Son... pero tenés 3 y 1 tenés en el total, Tomás. Vos te referís, porque hoy yo te entendí que te referías al 2 que está como subíndice, el que está marcando Mariela. ¿Vos te referís a ese 2? A ver, ¿podemos ir al primer ejemplo? Ahí decís vos que vayamos a ese ejemplo. Sí, está bien. Ahí teníamos el estado de oxidación del hierro, el máximo que era el 3, o más 3. Sí. Por eso el oxígeno te quedó en 3. El del oxígeno siempre es -2, por eso el hierro quedó en 2. Bien. Claro. Sí. Pero acá, pero en este lado, por ejemplo, o sea, en los reactivos, el hierro como es monoatómico va solito y el oxígeno como es diatómico va con un 2 acá. Una cosa es que sea de atómico, monoatómico, y otra cosa es el estado de oxidación. Ah, está bien, ahí va. El estado de oxidación, tanto en el hidrógeno como en el nitrógeno, es 0. En esas moléculas es 0. Cuando reaccionan, forman un compuesto que es el amoníaco, donde el hidrógeno pasa a ser +1, el nitrógeno +1, el otro -3, pero los que están como reactivos, ese hidrógeno que está solito, su estado de oxidación es 0. Ese nitrógeno que está solito es 0. No sé si te aclaró en algo. ¿Pero por qué el estado de oxidación es 0 en el hidrógeno? Porque cuando No, vos tenés... o sea, el estado de oxidación es 0 en este hidrógeno que tenemos acá. Porque el Sí, porque- elemento, o sea, el elemento acá está solo. Y cuando está solo, o sea, yo estoy diciendo que acá voy a encontrar el hidrógeno solo. Voy a encontrar dos átomos de hidrógeno juntos, pero es solo hidrógeno lo que tengo ahí. Y entonces eso es estable, ¿sí? Por eso, como es estable, nosotros lo vamos a ver cuando veamos la unidad temática número 3. Pero esto, cuando es estable, ¿sí? No necesita nada más. Entonces, como no necesita nada más, no hay acá una carga positiva o negativa, sino que el compuesto ya está neutro. Entonces, esto, que mi compuesto es solo hidrógeno, ¿sí? En este caso, esto es 0 el estado de oxidación, o sea, no hay una carga positiva o negativa de más. O sea, no tengo, en realidad lo que tengo acá es, o sea, no tengo dos, o sea, un hidrógeno +1 y otro hidrógeno +1. ¿Se vea lo que estoy diciendo? Sí. ¿O no? En cambio acá, en cambio en los productos donde el hidrógeno está con el nitrógeno, ¿sí? Juntos son estables. Entonces, si juntos son estables, internamente tienen una inestabilidad para que necesiten algo de alguien, entonces se unan con el otro compuesto, con el otro elemento, ¿sí? Porque con los átomos pasa exactamente, lo vamos a ver en la unidad temática número 3, y discúlpenme que por ahí prometemos bastante, ¿sí? Pero quédense tranquilos que lo vamos a ver, pero justamente esto de la estabilidad, ¿sí? Significa, o de la interacción entre los átomos, significa que necesitan unos de otros. Nosotros cuando nos relacionamos con las personas, nos relacionamos porque necesitamos cosas, y no es, o sea, puramente por interés. El interés puede ser económico, puede ser de estudio, puede ser sentimental, puede ser de lo que sea, ¿sí? Pero es algún interés que nos mueve a relacionarnos con alguien. Bueno, lo mismo le pasa a los átomos. Los átomos interaccionan entre sí porque necesitan algo que les falta, necesitan algo de otra cosa. ¿Y de dónde lo van a sacar? De la materia con la que se encuentran. Bueno, entonces si yo quiero que se forme el amoníaco, tengo que hacer que se encuentre hidrógeno y nitrógeno. Que entonces, cuando no están en contacto entre ellos, o sea, estos elementos por lo general, perdón, por lo general no, o sea, en el laboratorio están en estado gaseoso. Entonces yo tengo un tubo de hidrógeno y un tubo de nitrógeno que no están en contacto unos con otros. Ahora, si yo pongo en un recipiente, abro un tubo y abro el otro y los pongo en un recipiente, bueno, en ciertas condiciones de presión y temperatura se va a generar esta reacción de amoníaco y entonces va a generar amoníaco, ¿sí? Pero cuando están solos no, porque son estables entre ellos. Ahora, cuando los junto, van a ver que, no, bueno, pero yo no estoy tan bien solo, entonces necesito otra cosa, ¿sí?
Vendría a ser como, no sé, cuando uno encuentra una pareja, uno cree que está bien solo y es feliz solo, pero bueno, no sé, me gustó una chica, me gustó un chico y soy más feliz cuando estoy con otra persona. Y bueno, entonces estoy con esa otra persona, ¿sí? Lo mismo le pasa, por decirlo de alguna forma, no valga las diferencias, pero lo mismo pasa con los elementos, ¿sí? No sé si aclaré más o no, pero bueno, estamos Sí, por ahí está bien, se ve prometiendo. así por la reacción. Claro. Esa es la Sí, razón. sí. Está bien. Sí, pero lo vamos a ver por ahí un poquito más. ¿Qué le pasa específicamente a cada átomo en la unidad temática número 3? Ahí vamos a aclarar y vamos a cerrar todos estos conceptos, ¿sí? Listo. Gracias. Perdón la interrupción. No está bien. Bueno, tienen esa ecuación donde se forma amoníaco y ahora vamos a hacer un par de preguntas. Pero antes, ustedes de empezar a hacer el problema, ¿qué es lo que hacen con la ecuación? Hay que equilibrarlo. La van a equilibrar. Bueno, indíquenle a Mariela para que le equilibre. Indíquenle ustedes Multiplicás cómo por le... 2 en el producto. 2 del producto y 3 del hidrógeno. Claro, sí. Ahora sí, está equilibrado. Bueno, entonces las preguntas que sí las escribimos, Mónica, ¿no? Mejor. Entonces ustedes ahí, a ver, si hablamos de moles, a ver si está Joel Chubrega, ¿puede ser? A ver si Joel nos puede leer esa ecuación con moles, como si yo tuviera moles ahí. Joel, ¿estás? Milagros Burgos, ¿estás? Federico Borsi. Bueno, a ver alguno que nos ayude. Joaquín Bazán. En los reactivos, 3 moles de hidrógeno y 1 mol de nitrógeno. Sí. O sea, nosotros decimos que 3 moles de hidrógeno reaccionan con... Uno de nitrógeno. Un mol de nitrógeno para dar ¿qué? 2 moles de nitruro de hidrógeno o ácido nítrico o amoníaco. Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, equilibrar e interpretar la ecuación que tenemos ahí. Y ahora van a venir las preguntas. Si reaccionan, nos vamos a hacer estas preguntas. Si reaccionan 3 moles de hidrógeno con 68 gramos de nitrógeno, ¿cuánto amoníaco se forma? ¿Cuánto amoníaco se forma? Dijimos que el nitrógeno estaba en estado líquido, ¿no? Gaseoso, perdón. Sí, no dijimos nada todavía si es estado gaseoso, líquido, no hablamos de eso. Todavía no dijimos nada. Mariela dijo que los dos se encontraban en estado de Sí, gaseoso. Sí, el hidrógeno, el nitrógeno se encuentran en estado gaseoso. Pero en este caso todavía solamente estamos hablando de cuánto. Y el cuánto, hasta ahora, por lo que está escrito ahí, podemos expresarlo en moles, podemos expresarlo en gramos. Nosotros lo que nos planteamos es, tenemos 3 moles de hidrógeno. ¿Con cuántos gramos reaccionarían 3 moles de hidrógeno, chicos? ¿Con cuántos gramos de nitrógeno? ¿Qué Con dicen 28 ustedes? gramos. O sea, 3 moles de hidrógeno, ¿con cuánto dijiste? ¿Reaccionan con cuánto de nitrógeno en gramos? 28 gramos, porque cada ¿Por qué pesa decís 28? ¿Por qué decís 28? ¿De dónde sacaste el 28?
porque el peso del nitrógeno es 14 de cada átomo. Y como tenemos una molécula de 2 átomos, saqué 28. Perfecto, entonces, él ahí nos dice que como él sabe que el nitrógeno es 14 por 2 porque son 2 átomos, entonces él sabe que esos 3 moles van a reaccionar con 28 gramos. Ah, pero yo tengo 68 gramos. ¿Qué pasa? ¿Alguno me sobra? ¿Alguno me falta? ¿Cómo es esto? ¿Van a reaccionar los 3 moles? ¿Tengo cantidad de nitrógeno para que reaccionen? ¿Me alcanza el nitrógeno? La pregunta sería si reacciona todo lo que tenemos, o sea, reacciona, se gasta todo el hidrógeno y se gasta todo el nitrógeno. No, ¿por qué? ¿Porque ya con 28 es suficiente? Exactamente. Entonces ahí surge el concepto, ¿sí?, de encontrar que cuando nosotros tenemos, o sea, tenemos de cantidades de todos los reactivos con los que estamos trabajando, ¿sí?, puede que la reacción no sea estequiométrica, ¿sí? ¿Qué significa que no sea estequiométrica? Que no se corresponda con los valores o con los coeficientes estequiométricos. O sea, que no tenemos 3 moles y 28 gramos, que tenemos diferentes cantidades de estos valores. De hecho, tenemos 3 moles y 68 gramos. Entonces, cuando ocurre esto que no es estequiométrica, va a haber uno de los reactivos que esté en exceso, perdón, que esté en defecto, y uno o más reactivos que estén en exceso, ¿sí? Entonces, el que está en defecto va a ser el reactivo que se consume todo, el que me dice cuánto es lo que se forma, ¿sí?, el que me manda la reacción, porque es el que tengo menos cantidad, y del otro, o sea, los que me sobran, son los que están en exceso, ¿sí? Entonces aparece ese concepto de reactivo en exceso y reactivo en defecto, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el que está en defecto? El hidrógeno. El hidrógeno. Porque yo, ¿cuánto nitrógeno necesito para que reaccionen esos 3 moles? 28 gramos. Y tienen de más, tienen mucho más. Pero si yo ahora me quiero hacer la pregunta, ¿cuánto amoníaco se forma? ¿Cómo hago? ¿Qué dirían ustedes? En general conviene, para cuando nos pregunten cuánto se va a formar del producto, trabajar con el que está en defecto, que es el que me limita. También se le dice reactivo limitante al que está en defecto. Dijimos que el que está en defecto es el hidrógeno. Entonces, me olvido del nitrógeno, porque el nitrógeno me alcanza, yo me olvido del nitrógeno. Entonces digo, con 3 moles de hidrógeno se van a formar, por ejemplo, como no me dice cómo quiere que lo exprese, yo ahí tengo escrito que se van a formar ¿cuántos moles de amoníaco? 2. 2. Y si ustedes quisieran decirlo en gramos, si el problema me hubiera dicho ¿cuántos gramos de amoníaco se forman? ¿Qué me hubieran dicho? 34 gramos. Claro, porque el amoníaco son 17 gramos, como hay 2 moles, va a ser 17 por 2. Se van a formar. La respuesta puede ser o 2 moles o 34 gramos. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Qué cantidad? Vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué cantidad hay de reactivo en exceso? 40 gramos de nitrógeno. Y si la pregunta es, ¿qué cantidad de reactivo en exceso hay en moles? ¿Qué cantidad de reactivo en exceso hay en moles? Se llegarían a formar 2 moles, pero los otros me faltarían 2 gramos para formar un tercero. Si pesa 14 cada uno. O sea, ustedes saben que de reactivo en exceso ya lo dijeron, saben que hay 40 gramos, que es lo que sobra. Y yo sé que un mol de nitrógeno pesa 14 gramos. Entonces yo puedo decir 28 gramos es un mol, 40 gramos
va a ser X, ¿no es cierto? Y 2.8 sería. ¿Cuánto te dio? 40 dividido 28, ¿no? Sí, 2.9. O sea, casi 3, bueno, 2 y pico. Está bien, está bien. Pero esas son las preguntas que pueden aparecer. Y si de pronto me pregunta, ¿qué cantidad, vamos a tomarlo en gramos, qué cantidad en gramos debería agregar de reactivo en defecto? ¿Qué cantidad en gramos debería agregar de reactivo en defecto para que reaccione todo el exceso? ¿Se entendió la pregunta? Léanla despacio. ¿Pueden ser 7,3 moles? O sea, vos sabés que con un mol de nitrógeno reaccionan 3 de hidrógeno. ¿Esa cuenta hiciste? No sé qué, yo no la hice la cuenta. Como lo pregunté en gramos, yo me hice este plan. Sí, ¿Qué? igual A ver, las a ver si relaciones, alguno... igual las relaciones es importante que, o sea, que cada uno haga el proceso que necesite, ¿sí? Porque uno puede relacionar de infinitas formas, ¿sí? Los reactivos y los productos y en cantidades, y entonces cada uno, o sea, no vamos a pedir una relación puntual, sino tal vez lo que compartimos es la que ustedes nos expresan o la que nosotros por ahí nos resulta como más didáctica, ¿sí? Pero las propuestas están abiertas para la interpretación que ustedes puedan hacer y que a ustedes les resulten fáciles, ¿sí? O fáciles de entender y de razonar, no es la única, a eso me refiero. Yo no sé si está bien hacer 3 de hidrógeno, por lo que te sobra de nitrógeno, que creo que era 2,9, ¿Tres qué? 2,8. ¿Tres qué? 3 moles. ¿No debería expresarlo en gramos? ¿Qué serían 3 gramos? Ah, eran gramos la Eran pregunta, gramos. me equivoqué yo. Yo por lo que veo ahí, Pero después, o sea, está bien, es una forma como dijeron recién, o sea, directa por ahí como de escribir los gramos. Pero si yo, por ejemplo, calculo la cantidad de moles y después ese valor lo paso a gramos, es correcto igual, ¿sí? O lo hago directamente en gramos, o si no, primero lo calculo en moles, como la lectura que primero hicimos, y después lo paso a gramos. Es exactamente igual. Da lo mismo, o sea, tiene que dar lo mismo. No ¿No sé se qué puede hacer una quieren que regla de hagamos. 3 ahí? ¿Sí? Sí, ¿Cuál sería la Se regla de hizo una 3? regla de 3, en donde si 28 gramos de nitrógeno reaccionaban con 3 gramos de hidrógeno, perfecto. ¿Con qué? Esa es una 68 opción, gramos no de es que esté... nitrógeno, ¿cuántos Ajá. gramos de hidrógeno necesitan? Y fue lo que me dio, casi 7,3 gramos Perdón, 28 de gramos de hidrógeno. nitrógeno reaccionan con ¿cuánto? Con 3 gramos de hidrógeno. ¿Con cuánto? Con 6 no sería. 6 ¿Por qué con gramos. 6? ¿Por qué con Entonces, 6? Tiene 2 átomos. Ah, exactamente. Y yo qué quisiera saber, con 68, Eran ¿no? Que es 40. lo que tengo, o con 40 es lo mismo, con 40 gramos, que es lo que me está sobrando, yo quiero ver cuánto voy a necesitar de hidrógeno. 40 por 6 dividido 28, siempre hacen. El que tiene la X va en el denominador, 40 por 6 dividido 28. ¿Cuánto les da esa cuenta? 8,6 me da eso. Sí, 8 y pico. 8, porque lo redondeé, da 8,57, sí, pero... sí, a mí me daba 8,57, está bien. Ahora, ¿qué son esos 8,57? Gramos, moles. Gramos. ¿Gramos de qué? De hidrógeno. ¿De qué? ¿Gramos de hidrógeno que qué? ¿Que me sobran?
Que tengo que agregarle para las funciones. Que tengo que agregar para que esos 68 que tenía de nitrógeno reaccionen todos. Si yo le agregara esos 8 gramos a los 6 gramos que tenía de hidrógeno, o sea, tenía 14, si yo tuviera 14,6 de hidrógeno, reaccionarían todos los 68 de nitrógeno. Chicos, ¿lo entendieron? Sí, sí. Sí, profe. Hay muchos chicos que por ahí tienen todo esto muy claro porque lo han practicado en la escuela, ya lo han visto. Pero por favor, cuando hacen las reglas de 3, fíjense, pongan la unidad 28 gramos, 28 moles, aunque Sí, les y muchas parezca veces, infantil. Esto no se Mónica, trata de hacer cuentas con la calculadora. Lo exactamente, que nos interesa es que lo razonen. perdón, y muchas veces no solo de poner, o sea, las unidades, sino también a qué elemento o a qué compuesto hace referencia esa magnitud o ese valor que ustedes están poniendo, ¿sí? Porque en esto de hacer regla de 3 y de relacionar valores, a veces nos perdemos y decimos, uy, ¿qué quise poner acá? ¿Este quién era? ¿Sí? Entonces, mejor atribuirle y escribir la unidad y de quién es. Entonces ya sé, y de hecho lo podemos leer en la regla esta de 3 simple que ustedes me dijeron, lo pueden leer como directamente e interpretar qué es eso que ustedes, o sea, qué es lo que ustedes están relacionando y qué es lo que están obteniendo. ¿Sí? Así que la recomendación es esa. Ustedes, como dijo Mónica, escriban los valores, las unidades y de quién, a quién corresponde. ¿Sí? Ahora, si hay alguno que hace directamente los números solos, inclusive, o sea, las reglas de 3 puede hacerlo con proporciones, ¿sí? Puede hacerlo con razones, o sea, de la forma que se les ocurra, es válido, ¿sí? Si dan el resultado correcto, no hay problema, y son capaces de demostrar lo que están haciendo, no hay problema. Bien. Esos gramos de hidrógeno que yo veo por ahí en el último planteo, esos 6 gramos de hidrógeno, si estuvieran en condiciones normales de presión y temperatura, no pido la cuenta, pido que lo expliquen nada más. Si estuviéramos en condiciones normales de presión y temperatura, esos 6 gramos de hidrógeno, ¿cuántos litros de hidrógeno serían? Sería 6 por 22,4. Cuidado, tenía trampa. Ah, bueno. No, está bien, pero míralo que te marcó Mariela. Son 3 moles. Sería 3 moles. 3 por 22,4. Ah, 3 por 22,4. Porque litros. El mol es lo que pesa, el mol es lo que ocupa 22,4. Sí, sí. El mol, bien. Bueno, no sé, Mariela, ¿querés explicarlo de porcentual? Sí. Sigamos trabajando un poquito más con los conceptos y así terminamos y estamos como avanzando bien. Bueno, hay otro concepto que tenemos que manejar con esto de los compuestos y de la estequiometría, ¿sí? Que tiene que ver con la identificación de las cantidades de los elementos que forman el compuesto, ¿sí? Y para esto hablamos de evaluar una composición porcentual de los compuestos, perdón. ¿Sí? Que justamente lo que me permite identificar, ¿sí? Es, yo tengo un material X, ¿sí? Y yo tengo que saber qué porcentaje, ¿sí? De cada elemento que lo forma, de cada elemento lo forma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el agua. El agua habíamos dicho que era hidrógeno, ¿sí? Y oxígeno, ¿sí? Y que tenía 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno, ¿sí? Entonces, hacer esa composición porcentual implica calcular la masa total y evaluar en porcentaje cuánto corresponde a cada elemento. Cuánto de ese total corresponde a cada elemento. Entonces,
por ejemplo, si nosotros dijimos agua, ¿sí? Que era H2O, ¿sí? Nosotros o ustedes habían dicho, sí, que esta masa, o sea, el peso molecular de este compuesto era 18, o sea que la masa de un mol eran 18 gramos. Ahora, de esos 18 gramos, ¿sí? Para el hidrógeno solo corresponden 2 gramos, ¿no es cierto? Entonces, si yo quisiera evaluar la composición porcentual del agua, yo tendría que hacer para el hidrógeno, serían 2 sobre 18, y ese resultado por 100, ¿sí? Y para el oxígeno serían 16 sobre 18 y todo eso por 100. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Sí. Ustedes habían dicho, habíamos trabajado hace un rato con, por ejemplo, el óxido férrico, ¿no es cierto? Que era hierro 2, oxígeno 3. Entonces, en este caso, tenemos la composición porcentual la haríamos en base a cada uno de los elementos, o sea, para el hierro, ¿sí? Que en este caso habían dicho que era 56, o sea que tendría 2 por 56, todo eso sobre 320 era la masa. Creo que sí. Ah, pero esto era de 2 moles, ¿no es cierto? Porque ya considerábamos estos 2 moles que teníamos acá, ¿cierto? Así que tendríamos 110 para un mol, o 320 era un mol. No, 320 me ¿No parece sería que eran los 2 moles. No, 320 son los 2 moles. ¿Son 2 moles? Sí, sí. Sí, 160 gramos sería un mol. Sí. Sí, estamos. Entonces, acá, 160. Y todo esto entonces por 100. Y para el oxígeno tendría, en este caso serían los 16, pero por 3. O sea que sería 3 por 16, todo esto sobre 160 y después al resultado por 100. Entonces nosotros a partir de la fórmula de un compuesto podemos calcular cuál es su composición porcentual en base a cada uno de los elementos, ¿sí? Muchas veces, o sea, en química se trabaja con esto, sí, para identificar qué materiales, sí, y qué elementos y en qué cantidades están presentes en alguna sustancia, sí. A veces surge que cuando se hacen por lo general controles de calidad, sí, justamente lo que se considera es esto. Bueno, acá dice que está formado por A, B y C. Bueno, ¿tiene A, B y C? Sí, perfecto. Se hacen ensayos químicos y se encuentra que A, B y C están dentro del material. Ahora, ¿en qué cantidades está ese A, B y C? Bueno, se hacen también medidas, ¿sí? Y rutinas, ¿sí? de químicas que identifican en qué porcentaje o en qué cantidad está cada uno de los elementos en la composición de la sustancia que se está analizando, ¿sí? Muchas veces también esto se utiliza no solo para ver la calidad de una sustancia, sino también para identificar qué tenemos. Recuerden que nosotros, o sea, estamos hablando de los elementos de la tabla periódica, ¿no es cierto? Pero esos elementos, ¿de dónde los sacaron? Bueno, la mayoría, ¿sí? La mayoría son naturales. Entonces, ¿cómo se identificaron esos átomos, ¿sí? Naturalmente. Bueno, hubo justamente, sí, que identificar si yo sacaba, no sé, una roca de una montaña, ¿sí? ¿Qué era esa roca? ¿Qué tenía dentro de esa roca? Bueno, ¿y en qué cantidades tenía eso que estamos identificando que tiene? ¿Sí? Bueno, y esto con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria, ¿sí? Y más que nada nosotros, ¿sí? Que tenemos mucha naturaleza, ¿sí? Muchos recursos naturales. Entonces, esto es muy usado, ¿sí? Para la identificación y la cuantificación de la composición de un material, ¿sí? Entonces puede ser que tengamos que nuestra situación sea esta, sea analizar cuál es la composición porcentual de los compuestos, o que sea al revés,
que me den la composición porcentual de mi compuesto, que yo tenga que decir qué compuesto es. ¿Sí? Entonces, para ver la composición porcentual, nosotros ya sabemos, recién lo explicamos, ¿sí? Y dijimos que teníamos que relacionar la cantidad de masa de cada elemento sobre la cantidad de masa total, y como es porcentual, entonces multiplicarlo por 100. Pero ¿qué pasa si tenemos una condición al revés? O sea, que nuestra situación es a partir de la composición porcentual, identificar la fórmula de la sustancia. Y acá entonces vamos a partir, entonces que nosotros tenemos como dato, dijimos la composición porcentual. O sea, vamos a anotarlo así. Datos, los porcentajes de cada elemento que lo forman. Entonces, nosotros vamos a tener esos porcentajes. Entonces, si tenemos los porcentajes de cada elemento que lo forma, entonces, además de tener los porcentajes, también tenemos los elementos que los están formando, ¿sí? ¿Y por qué esto es importante? Porque los dos pasos a seguir para identificar cuál es la fórmula de la sustancia que estamos analizando es, primero, identificar la masa atómica de cada elemento. Como nosotros tenemos los elementos que van a formar y las composiciones, entonces la masa atómica la vamos a leer de la tabla periódica según los elementos que tengamos, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto, lo que hacemos es dividir a cada porcentaje por esa masa atómica, según el elemento. Y nosotros acá vamos a identificar un valor más pequeño como resultado de esa división, de esas, vamos a poner, divisiones. Entonces, una vez que llegamos a eso, vamos a pasar al segundo paso, ¿sí? Que sería justamente, ¿sí?, dividir cada resultado del punto 1 por ese número más pequeño que encontramos. Entonces, esos resultados serán los números de átomos de cada elemento que forman el compuesto. Parece un trabalenguas, pero muy probablemente algunos hayan trabajado con esto, ¿sí? Que tenía que ver con identificar la fórmula mínima y fórmula molecular de un compuesto, ¿sí? Entonces por ahí a algunos les suena un poquito más esto, pero no es simplemente más que seguir estos dos pasos, ¿sí? Identificar la masa atómica, dividir cada porcentaje por esa masa atómica, identificar cuál es el valor más pequeño que obtenemos como resultado y después dividir a cada uno por ese valor más pequeño. Y eso va a ser la cantidad de átomos que formen mi compuesto, ¿sí? Vamos a hacer algún ejercicio en cuanto a esto, entonces así podemos identificar o podemos reconocer si estamos entendiendo o no lo que hemos explicado. No sé si antes alguno tiene alguna duda o alguien quiere preguntar algo. ¿No? Bueno, Mónica, si te parece, hacemos algún ejercicio. Calcular la fórmula mínima de la siguiente sustancia. Calcular la fórmula mínima de la siguiente sustancia.
que tiene esta composición centesimal. Tiene 43,40% de sodio, 11,32% de carbono, 45,28% de oxígeno. O sea, alguien estudió eso en el laboratorio, analizó y dijo, bueno, yo encontré de sodio este porcentaje, de carbono este, de oxígeno este, quiero saber qué compuesto es. Quiero saber la fórmula del compuesto. Por eso dice fórmula mínima, porque les va a decir la cantidad de carbono, de oxígeno y de sodio que hay. Está 2 veces el oxígeno. El de oxígeno, repetiste, Mariela. Ah, Abajo. no, es parte de la consigna, no dije nada. Ahí va. Ahí está. Faltaba el espacio, está bien. Bueno. Los compuestos serían sodio, carbono y oxígeno. Claro, nosotros sabemos que el compuesto tiene sodio, carbono y oxígeno. Lo que no sabemos, ¿qué subíndices tiene? No sabemos si hay 2 sodios, 3 carbonos, 5 oxígenos, no tenemos idea. Entonces, teniendo la composición centesimal, que fue lo que les dijo Mariela recién, van a poder sacar ese subíndice que tiene cada elemento. Siempre está... ¿Perdón? Sí, perdón, te interrumpo. Analizar el porcentaje. Claro. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, el 45,28. Se puede usar para definir qué más presencia va a tener ese oxígeno, o no está relacionado. Y ahora vamos a ver, o sea, quién tiene, como decís vos, más Vamos presencia. a ver porque eso tiene que ver, o sea, con la presencia, si bien, o sea, esto es una relación en cuanto a, como vos decís, la presencia, pero la presencia en cantidad de materia, ¿sí? Y nosotros vamos a recordar que cada átomo tiene diferente masa, ¿sí? Entonces no podemos, o sea, si nosotros tuviéramos una relación en cuanto a que todos los átomos, por ejemplo, tuvieran un peso atómico similar, entonces sí podríamos decir que el que tenga mayor porcentaje va a tener más presencia, ¿sí? Más presencia a nivel atómico, pero si no, no. Sí, el valor, o sea, la frase esa es correcta en cuanto a la cantidad de materia. En materia hay más oxígeno o la cantidad de oxígeno y de sodio debe ser parecida, sí, muy similar, y de carbono hay mucho menos en cantidad de materia. Fíjense que Mariela, lo primero que hizo, yo estequiometría, no puedo trabajar si no tengo la tabla al lado, la calculadora, es fundamental. Y en estequiometría, les dijimos hoy, presten mucha atención si son átomos, moléculas, gramos, porque los números, la calculadora, nadie duda que la cuentita la va a poder hacer, pero lo que importa es que ustedes lo interpreten. A ver. Milagros Burgos está. A ver, algún otro chico que participe. Magalí Rux, creo que es el apellido. Rux. ¿Estará? Magalí. Federico Borsi. Profe, ¿puede ser que a veces te dé un número muy grande? ¿Qué cosa? ¿La división o qué? No me acuerdo cómo lo hacía. O sea, yo lo vi esto, pero no me acuerdo. No debería darte, o sea, en cantidades no debería darte un número grande. No, sí. Entonces, vamos a empezar. Díganos los pesos atómicos de cada uno de esos elementos, por favor. El sodio, 23. ¿En qué lo medimos? ¿En gramos? Peso atómico relativo. Ahora sí, 23. 23, después tendrías C. El del carbono. 12. 13 o 12. 12. No, ¿Y el del oxígeno? 16. Perfecto. Bueno, fundamental ese dato.
porque con eso vamos a poder decir, una forma de decirlo sería, si 23 gramos en 100, yo estoy imaginando en 100, porque tengo un porcentaje. Entonces digo, si 23 gramos es un atomogramo es como decir un mol de átomos. Si 23 gramos es un mol de átomos, es un mol o un atomogramo, esos 43,40, ¿cuántos átomos gramos serán o cuántos moles de átomos serán? Por eso me queda 40. Perdón. Eso me dio 1.88. Me dio lo mismo. ¿Cuánto les dio el segundo? 1. Profe, se te escapó un 3 en el sodio. Ah, sí, perdón. Ah, el 3 Gracias. está bien. El del Bien. carbono me dio 0,94. Y el del oxígeno 2,83. Así es, sí, sí. En este caso, o sea, en estos problemas no redondeamos por redondear. O sea, lo primero que se hace, fíjense, Mariela marcó con verde, bueno, marcó ahí el más chico de todos los valores. De esos 3 valores, de esos 3 resultados, Mariela marcó el más chico. ¿Por qué? Porque voy a dividir a los 3, 1,88 dividido 0,94, 0,94 dividido 0,94 y 2,83 dividido 0,94. Díganos, por favor, cuánto les da eso. 1,88 dividido... 2 el sodio, 1 el oxígeno. Perdón, 1 del carbono. Oxígeno, del carbono, perdón. Y No, no hay problema. 3 del oxígeno. Claro, bien. Eso sería lo que estábamos buscando. El subíndice que va en cada elemento. Mónica. El carbono. ¿Cómo, Mariela? Profe, no, Zaida soy. Le hago una consulta. Yo no me acuerdo cómo sabíamos por qué número teníamos que dividir. O sea, ¿por qué? Por el menor. Siempre por el menor. Está bien. Sí, Zaida, por el menor. Está bien. Lo que te puede cambiar, que quizás estés confundida o por eso se te mezcló con algo, que si en este caso te hubiera dado, suponete, ¿no? Alguno que dé con 5, 2,5, 1,5, 0,5, o sea, yo divido por el menor, pero al dividir 1 me da 0,5. Entonces lo que tengo que hacer, no redondear, multiplico por 2. ¿Se entiende? Suponete que te hubiera dado sodio 2,5, el oxígeno 1, y el carbono 1 y el oxígeno 3 como estaba. Vamos a suponer. Entonces vos no redondeás el sodio que te dio 2,5, multiplicás a los 3 por 2 para que te quede exacto. Quizás eso te confundió, capaz que lo viste. Está bien, gracias. Pero nosotros no llegamos hasta ahí, ¿eh? Con que nos den la fórmula mínima que escribió Mariela ahí abajo, ya es suficiente. No les vamos a dar un valor que les dé 0,5. En este caso, con la pregunta que había hecho hoy, sí se correspondió. Mayor porcentaje tenía, más presencia tenía. Pero no en todos los casos, ¿no? El oxígeno es el que tiene más presencia. ¿Eso es lo que querés decir? Sí. Que dijiste hoy cuando empezó. Sí, pero... con más presencia me quería referir a... Más cantidad de átomos. Eso. Sí. Y dígame una cosita, ese compuesto, ¿ustedes lo vieron, lo conocen? Son 2 no metales y oxígeno. ¿Qué tipo de compuesto es? ¿Lo conocen? No importa si no sacan el nombre primero, díganos qué tipo de compuesto es. ¿Una sal ternaria puede ser? ¿Qué tipo de sal?
Sí, sí, una sal ternaria, perfecto. Una Ah. sal ternaria. ¿Y cómo se Bien. nombraban estas sales? ¿Ya estamos? ¿En uro terminará, Mariela? No, eso era si era ¿No era binario, ¿no? nitrato, nitrito, algo así? Perfecto, la Claro. subí. Entonces, acá es Está. carbono, así que sería carbonato o carbonito. Bien. ¿Y qué es? Carbonato, ¿Carbonato carbonito. o carbonito? O sea, El ¿es el estado de carbono, ¿qué oxidación más grande o más chico? Carbonato. Pero el estado de oxidación ¿de quién? ¿El carbono? El Carbonato carbono. hace referencia. Claro. Ah. ¿Carbonato de? ¿de cobre? No, el sodio. Ujú. ¿Todos vieron esto? ¿Hay alguien que no ve que eso es carbonato? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Sí, ¿por qué el estado de oxidación del carbono hay que ver? Sí, sí, sí. Fíjate, ¿querés sacar el estado de oxidación del carbono? Esa es tu duda. Entonces, ¿qué haces? El oxígeno, ¿qué estado de oxidación tiene siempre? -2. -2. ¿Y el sodio, qué estado de oxidación tiene? Eh, La tabla. sí, ahí está cargando. 1. +1. 2 del sodio por el +1 va a ser +2. El oxígeno es -2 por 3, va a ser -6. -6 +2, ¿cuánto es? -6 más 2, -4. Para que esté equilibrado y te dé 0 el compuesto, tengo que tener un elemento que ¿cuánto es entonces? Si eso te da -4, el carbono ¿cuánto tiene que ser? 4. Claro. Ah, ¿Y está bien. por qué? Y vos entonces vas a la tabla. ¿Qué estados de oxidación tiene el carbono? 2 y 4. Entonces tomaste la mayor. Por eso viene de carbónico y después carbonato. Si es una sal va a ser ato, hito o ato. ¿Ahí lo entendieron? Sí, sí, gracias. Bien. Esa es la cuenta que tienen que hacer siempre. Basarse en lo que conocen. Fíjense que el sodio lo saben porque está en la tabla. Después tienen el oxígeno, que ya lo saben. Y bueno, y como saben que el compuesto da 0, lo sacan. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? Todo lo que vimos hoy. No sé si Mónica querés hacer alguna otra aclaración. No, quería preguntar si de este grupo era el chico que los otros días había empezado Sí, a ya le tener pregunté. conexión. Ya le pregunté. Sí, ya le pregunté. Ya le pregunté por No dije privado, nada. Mónica. Gracias. Disculpa, no dije nada. Chicos, ¿tienen dudas? Ahora les queda ensuciar papel. No se conformen con hacer cuentas. Tienen que hacer los problemas, sobre todo los que nunca lo vieron. Un montón de veces hay guías ahí en el CBG, tienen ejercitación. Sí, nosotros, Bueno, o y sea, después- yo ahora voy a habilitar la unidad temática que es continuación, la 2 que es continuación, voy a cargar esto que va a estar en la unidad temática 2, ¿sí? Y bueno, y capaz que lo separe inclusive, porque esto capaz lo voy a poner como solo, como la punta de la clase de hoy nada más, y bueno, y van a tener el próximo seminario para empezar a trabajar, para hacer práctica, y probablemente a partir del miércoles tengan el nuevo cuestionario para trabajar online. Igual todos esos nosotros les mandamos, o sea, el aviso, ¿sí? A través del CBG. Por eso es importante que todos tengan actualizado el correo del CBG, ¿sí? Les pido por favor. Si a alguno no les llega algo, que nos avise. Bueno, si no Dejamos tienen acá, ninguna duda, Mariela. claro, sí. Si tienen alguna duda, los que tengan dudas se quedan y los que no, bueno, nos vemos la semana que viene, sí, el martes nos encontramos. ¿Sí? Bueno, hasta el martes, chicos. Hasta el martes, chicos. Buena semana. Que trabajen. Nos vemos. Buena semana. Nos vemos. Adiós. Chao, nos vemos. Chao, profe. Adiós, adiós. Chao, nos vemos. Profe, yo le quisiera hacer una pregunta, pero acerca del trabajo práctico número 2.
Sí, Por ejemplo, es como que se me dificultan aparte de sacar la fórmula, poner una sal ternaria o binaria. ¿Cómo me daría cuenta cuál de las dos es si me dan solo el nombre? bueno, recién dijimos algo, porque cómo, o sea, cómo tenía que terminar una sal binaria y cómo tenía que terminar una sal ternaria. Era creo que con ato o hito. ¿Cuál? Esa Creo sería que la ternaria. Ujú. Y en hito uro la sería la binaria. ternaria. Entonces se podría denominar así como que las sales binarias terminan en uro y las sales ternarias terminan en hito. Exacto, en hito o en ato, exactamente. Ah, listo. Si vos tenés un compuesto que es, por ejemplo, cloruro, vos ya sabés que esto Es una es sal cloro binaria. con algo más, o sea, tiene que ser binario, ¿sí? Por esta terminación. Pero ahora, si vos tenés el nombre que, por ejemplo, es clorito, Claro, vos ahí decís, ya ah, no, sería acá es ternario, ¿sí? perfecto. Entonces, Sí, esta va a tener, por ejemplo, no sé, cloruro de sodio, y este es clorito de sodio. Entonces, por ejemplo, esta va a ser, para arrancar, yo tengo que poner sodio, tengo que poner sodio y tengo que poner cloro. Y esta, para arrancar, tengo que poner sodio, tengo que poner cloro y tengo que y poner oxígeno. oxígeno. Ah, listo. Para arrancar. Después tengo que ver los estados de oxidación. Genial, perfecto, ahora sí. Ujú. Porque tenía esa duda, pero no sabía si se podía denominar así con uro para las sales binarias, hito y ato con las ternarias. Sí, para el nombre esa es la clave. Si te dan el nombre, con eso lo identificas. Y Perfecto, ahora sí. es importante, de nada, es importante que reconozcan esos tips para que entonces podamos como hacerlo, o sea, hacerlo bien al ejercicio y rápido, ¿no? Y la sal binaria, el sodio sería un metal. Siempre Claro, se forma con metal y oxígeno. sí, No, metal y no metal, metal y no metal. Y las ternarias, metal, no metal y oxígeno. claro. Ah, está bien. Sí. Bueno, no sé si hay algo más. Nos escuchamos, si no, nos vemos la semana que viene, chicos. ¿Por mí no? Igual, chicos, cualquier cosa, sí, si hay alguna duda en la semana, ustedes saben que nos pueden escribir, ¿sí? Porque algunos nos han escrito, sí, así que tranquilos, comuníquense, nos escriben y bueno, tratamos de resolverlo por mail o algún encuentro, ¿sí? Dale, muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias, profe. Yo Mucha seguro le suerte. mando algún mensaje del trabajo práctico 3. Por suerte Ok. hoy ya terminé en 2 días, así que estoy Muy bien, bien. muy bien. Bueno, vamos al día, eso es importante. Es importante que lleven la Bueno, materia al día porque después no Chicos, van si a tener tienen mucho dudas, más. escriban, por favor. Sí. Escriban